¿Qué tal, queridos amigos del Centro Familiar Cristiano? Para mí es un placer poder compartir esta reflexión bíblica con ustedes en este día. Hace mucho tiempo que no nos vemos debido a todo lo que hemos vivido a lo largo de este año, a través de la pandemia y las restricciones en cuanto al contacto y a las reuniones que necesario es para nosotros volver a estar juntos en algún momento para disfrutar de la comunión que tenemos en el Señor, ¿no? En este momento yo quiero hablarles en los próximos minutos acerca del arrepentimiento que agrada a Dios. En la Edad Media hubo un monje llamado Martín Lutero y este hombre era un hombre atribulado. Era un hombre que no encontraba sosiego ni paz. Él había dejado su carrera universitaria, estudiaba abogacía. Debido a esa profunda búsqueda de paz, se había convertido en monje, pero a pesar de todo el tiempo que él había invertido en su crecimiento espiritual, en el conocimiento de y cumplimiento de todos los sacramentos que la Iglesia Católica imponía, aún así había una falta de paz en su corazón, había una gran necesidad de no solamente saber que Dios lo podía perdonar, sino de sentirse perdonado. Esa fue la misma experiencia de algunos otros hombres de Dios, como por ejemplo Charles Spurgeon en su adolescencia, donde él, aún siendo muy jovencito a los 15 años, también sintió esa necesidad de sentirse perdonado por Dios. Aún Agustín de Hipona, ya en tiempos más antiguos, después de haber vivido una vida irrefrenada, llena de placeres, sintiéndose vacío, también sintió esa profunda convicción de pecado, esa culpa, pero al mismo tiempo esa incapacidad de poder acercarse a Dios, esa incapacidad de poder sentirse perdonado por Dios. Por eso vamos a considerar en estos minutos que tenemos por delante acerca del arrepentimiento que agrada a Dios. Yo los invito a buscar en sus Biblias el Salmo número 51 y mientras ustedes lo buscan yo quiero comentarles que este es uno de los llamados salmos penitenciales, donde el escritor del salmo expresa de lo más profundo de su ser interior su sentir, su malestar, su dolor y tristeza acerca de lo que había hecho, de su pecado, de su error, de lo malo que había cometido delante de Dios. Y vamos a leer algunos versículos de este salmo. Este es un salmo escrito por David y podemos ver la historia narrada en el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 11, cómo él cae en adulterio con la mujer de Urías llamada Betsabé. Y para nosotros es inconcebible pensar cómo un hombre que aún Dios mismo habiendo declarado que tenía un corazón como el suyo, cómo pudo haber caído en pecados tan groseros, no solamente habiendo adulterado con Betsabé y dejándola embarazada, sino habiendo hecho asesinar a su marido. Y es así que él, después de haber en un periodo de tiempo haber estado prácticamente cegado por el engaño del pecado, con un corazón totalmente endurecido, pero en un momento determinado Dios envía a Natán, el profeta, y lo confronta con la realidad de su pecado, y es así que él se arrepiente. Él ahí vemos que tiene un cambio en su mentalidad, en su corazón, en su ser interior. Dice el Salmo 51, versículo número 1, «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí». Versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esconde, dice el versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Saltamos al versículo 16. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría,
no quieres holocausto. Y este es el versículo en el cual vamos a centrar nuestra meditación. Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vamos a ver que este versículo número 17 nos habla de un concepto tan profundo y que a veces no consideramos y que es la clave del verdadero arrepentimiento, aquel arrepentimiento que agrada a Dios, que nos lleva a volver a tener una comunión genuina y duradera con Dios. Estaba leyendo hace unos días acerca de un estudio que hizo la Real Academia Española, y ustedes saben que el idioma español es uno de los idiomas más ricos. Tiene alrededor de más de 88.000 vocablos distintos, más 70.000 americanismos que fueron incorporándose al paso del tiempo. O sea, estamos hablando de aproximadamente 160.000 palabras diferentes. Pero una persona promedio el día de hoy se comunica con los demás utilizando tan solo 1.000 palabras. Un escritor, un periodista, puede llegar a utilizar 3.000 palabras. Pero una persona promedio, no estamos hablando acá ni una intelectual, ni tampoco una persona inculta, sino una persona promedio, utiliza alrededor de 1.000 palabras. Ahora, lo más alarmante y que nos da mucho que pensar tiene que ver con las generaciones más jóvenes, los jóvenes y adolescentes que utilizan menos de 300 vocablos, menos de 300 palabras distintas para comunicarse unos con otros. Y esto es algo que nos tiene que llevar a reflexionar, a pensar. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros limitemos nuestro caudal de palabras, es que limitamos nuestra capacidad de comunicarnos con los demás, de comunicar lo que pensamos, lo que sentimos. Y esto, al dificultar esa capacidad, nos puede llegar a generar un montón de conflictos y de ser incapaces de resolver situaciones con nuestro prójimo. Qué importantes que son las palabras. Pablo mismo le decía a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Tal vez uno de los factores más importantes o que repercuten en esta disminución de nuestra capacidad de comunicación a través de la palabra hablada o escrita tiene que ver con la falta de lectura. Ahora, qué importante es que nosotros leamos, pero no solamente que leamos cualquier cosa, sino que leamos la palabra de Dios. En la palabra de Dios nosotros no solamente vamos a encontrar una riqueza que nos eleva intelectualmente, que nos eleva emocionalmente, sino una riqueza que va a profundizar nuestra capacidad y sensibilidad espiritual, una capacidad para discernir, para poder comprender las circunstancias de nuestro tiempo. Esto tiene que ver con lo que escribía el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo número 1, donde habla de esa sabiduría, ese conocimiento espiritual, esa epignosis, o sea, un superconocimiento, un conocimiento que no es natural en nosotros, sino un conocimiento que nos puede ayudar a vivir de un modo diferente, a ver la vida de modo diferente y a disfrutar la vida también de un modo diferente, ajustándonos a los parámetros y a los valores de Dios. Qué importante. Nosotros hemos leído el Salmo número 51 y en ese Salmo vemos cómo realmente hay una expresión sincera de quebrantamiento, de mucha humildad de parte de David, donde él pone de manifiesto su arrepentimiento. Nosotros vemos que hay una palabra muy importante para nosotros, para el cristianismo, que es la palabra arrepentimiento. Es un concepto que tal vez si lo buscas en el diccionario puede incluso hasta tener ciertos sinónimos muy inexactos, ¿no? Como remordimiento, como culpa, en fin.
pero el concepto bíblico habla de un cambio de mentalidad. Nos habla de una persona que cambia su forma de ver las cosas, que cambia, que no permite, que no continúa, que no permanece o no persiste en una conducta, sino que hay un cambio. Y quiero que consideremos, por eso lo que decíamos recién acerca de la importancia de las palabras, dos palabras verdaderamente importantes con las que no estamos familiarizados. Una de ellas aparece en el Salmo número 51 y es la palabra más importante, creo yo, que hemos leído, y es la palabra contrito. ¿Se acuerdan? En el versículo 17 dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es la contrición? Tal vez como que tenemos una noción, una idea, nos damos cuenta de que nos habla de cierta aflicción, pero no es un concepto que tengamos muy claro la mayoría de nosotros. La contrición es esa sensación de intenso dolor y rechazo hacia un pecado que nosotros hemos cometido, con el propósito de no volver a cometerlo más. Y podríamos decir que implica tres cosas distintas. En primer lugar, habla de un dolor del alma por haber pecado. En segundo lugar, un aborrecimiento, un rechazo del pecado. Y en último lugar, el propósito de corregir, de reparar el daño, de enmendar, de restituir, en el caso de que hayamos pecado contra otra persona. Y esto es algo que muchas veces no ocurre. En primer lugar, consideremos ese dolor del alma. ¿Dolor por qué? Dolor porque he ofendido a Dios. Esa era la sensación que estaba experimentando David. Eso era lo que, al descubrirse su situación, al descubrir y al abrir los ojos, al caerse, podríamos decir, esas vendas que lo estaban encegueciendo en aquel periodo de dureza de corazón que él había vivido, de adulterio, de asesinato, él recapacita y se da cuenta, y él siente un profundo dolor. ¿Pero por qué? Porque había ofendido a Dios. Porque había, podríamos decir, herido el corazón de Dios. Y estoy hablando, ustedes me entienden muy bien, con un antropomorfismo. O sea, nosotros sabemos que Dios, nuestro Padre, no tiene un cuerpo como nosotros, no tiene un corazón como nosotros, pero podemos decir, a través de esta figura metafórica, que David se sentía muy dolido, muy entristecido porque había quebrado el corazón de Dios. Y eso es importante, el primer ingrediente o la primera condición para que realmente haya una contrición, un corazón contrito genuinamente, para darnos cuenta de que es el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento que Dios va a aceptar, sentir dolor por haber pecado contra Él. En segundo lugar, hay un rechazo hacia el pecado. Ese pecado que en algún momento fue algo que nos atrajo, que nos sedujo, que generó o que despertó en nosotros una atracción irresistible. En este momento, después de haber reaccionado, después de haber recapacitado, después de o estando atravesando esa experiencia del arrepentimiento genuino, vemos que genera en nosotros un rechazo, el no querer volver a practicar eso, el no querer volver a caer en ese pecado. Y en último lugar, hay un propósito de corregir no solamente nuestra conducta, sino de enmendar el daño que podemos haber hecho hacia otra persona. Estas son las tres características esenciales que nos hablan de un corazón realmente contrito. Pero hay otra palabra que no aparece en la Biblia, pero sí podemos ver en el caso de muchas personas que se arrepintieron, podríamos decir, que tuvieron un cambio de pensamiento respecto de algo malo que habían hecho, que cambiaron su forma de pensar
por el pecado que habían cometido, pero no de un modo correcto. Esta palabra es la palabra atrición. Tenemos el término entonces contrición, que es el que encontramos en el Salmo 51, versículo 17, pero tenemos también la palabra atrición. Y esta palabra atrición no es una palabra común para nosotros, no la conocemos mucho, pero es interesante y nos habla de un dolor engañoso, diferente al dolor que nosotros sentimos en la contrición. Y esto tiene que ver con tres cosas también. En primer lugar, cuando se rechaza el pecado que uno ha cometido, ¿pero por qué? Tal vez porque hemos caído en una enfermedad. Eso es algo que nosotros podemos hallar en el capítulo número 5 de la Carta de Santiago, de que muchas veces o en determinadas oportunidades, la enfermedad que nosotros podemos llegar a padecer es consecuencia de algún pecado cometido. Cuidado, no estamos diciendo que todas las enfermedades que tengamos, o vos estás enfermo, o que yo puedo estar enfermo porque pequé, no. Pero sí la Biblia se encarga de advertirnos y de hacernos notar que tal vez por pecados no confesados o pecados de los cuales no nos hemos arrepentido adecuadamente delante de Dios, podemos llegar a ver afectada nuestra salud, a estar enfermos. Entonces, claro, yo rechazo el pecado, me doy cuenta y cambio de actitud y digo, yo no quiero pecar más. ¿Por qué? Porque caí en enfermedad. O porque caí en descrédito, en vergüenza, porque mi pecado fue descubierto, quedé en evidencia, entonces me siento mal. Y hay un arrepentimiento, porque hay un cambio en mi forma de ver ese pecado. Ya no quiero hacerlo más, ¿pero por qué? Porque siento vergüenza delante de otros, porque afectó mi salud física. En segundo lugar, hay atrición cuando se aborrece el pecado por motivos sobrenaturales. Al darme cuenta tal vez que lo que me espera como consecuencia de haber pecado, del pecado que hay en mi vida, es el infierno. Puede ser el temor al infierno, ¿no? Y la pena, la tristeza por perder la salvación, por la pérdida de la salvación, al no haber cumplido con la voluntad de Dios en mi vida, cuando el arrepentimiento no es genuino. No estamos hablando de pérdida de salvación, cuidado, sino ese dolor o esa tristeza de saber que a la persona, haber entendido que le espera el infierno y que no va a tener la posibilidad de vivir toda su eternidad junto a Dios. En tercer lugar, hay atrición cuando hay un dolor imperfecto que nace del amor a sí mismo y no de haber ofendido a Dios. Esto es algo muy importante. Nosotros vemos distintos ejemplos. Por ejemplo, vemos ahí capítulo número 27 del Evangelio según San Mateo. Dice que Judas, cuando vio lo que había ocurrido después de entregar a su maestro por 30 monedas de plata, él dice que fue al sumo sacerdote y al Sanedrín, fue arrepentido. Fue arrepentido. Pero no era un arrepentimiento que lo llevara a tener una actitud apropiada delante de Dios. No había un corazón contrito delante de Dios, no había un quebrantamiento y un dolor y una tristeza por haber ofendido y haber pecado contra Dios, sino que verdaderamente lo que había era un orgullo herido, el haberse dado cuenta de que él había fallado, que se había equivocado entregando a Jesús. Esto fue algo que lo impulsó al suicidio. Vemos otros ejemplos más, por ejemplo el caso de Saúl, del rey Saúl, cómo él, después de habiendo sido elegido por Dios, empieza a cometer error tras error, y aún habiendo sido amonestado por el profeta Samuel, comete una serie de pecados tremendos, y aún cambiando de idea respecto de esas cosas malas que él había hecho, nunca tuvo una verdadera y genuina actitud
que demuestre que había un corazón quebrantado delante de Dios. También lo vemos en el caso de Jonás, que tuvo que arrepentirse por haber sido tragado por el pez, luego de haber desobedecido como profeta a la orden de Dios de ir a predicar a Nínive, la capital del pueblo asirio, que era pueblo enemigo de los israelíes. Y él, evidentemente, cambia de mentalidad, tiene una nueva oportunidad de parte de Dios, pero vemos que el libro finaliza de un modo muy triste, porque él se enoja con Dios. Y dice: yo sabía que vos sos un Dios misericordioso y que vas a perdonar, y que ibas a perdonar a estos pecadores. Una cosa ilógica. En vez de reflexionar y de darse cuenta de que él había sido instrumento en manos de Dios, él persiste en tener un corazón endurecido, en no dar el brazo a torcer. Qué triste que pase eso o llegue a ocurrir en algún momento de nuestras vidas. Qué terrible, aún conociendo a Dios. Miren, se me vienen a la mente algunas personas que conozco hace tantos años y que conocen a Dios, pero que vieron en algún punto frenado su crecimiento espiritual y aún están lejos de Dios por no haber tenido una actitud correcta delante del Señor, por no haber podido perdonar a otro, por haber guardado resentimiento, por en vez de haber sentido que por su pecado habían ofendido a Dios, vieron ofendido su orgullo, y es que por eso sintieron vergüenza y se alejaron de la iglesia del Señor. Qué triste. Ahora, no significa que nosotros seamos mejores que ellos, sino que acá hay una advertencia muy importante que nosotros tenemos que considerar de parte de Dios. Cuidado, aprendamos a diferenciar entre lo que es tener contrición y lo que es tener atrición. La contrición nos lleva a tener una comunión sincera y volver a tener esa comunión que tal vez hemos perdido con Dios. La atrición no nos acerca a Dios. El Salmo 51, versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. En el versículo 16 él decía: no hay sacrificio que yo pueda hacer que te agraden, Señor, ni holocaustos ni sacrificios. ¿Por qué? Porque él había caído en adulterio y había caído en asesinato. Y para esos dos delitos no había ningún tipo de sacrificio que uno pudiera hacer para redimirse delante del Señor, para restaurar la comunión con el Señor. David lo entendía muy bien y por eso él se entregaba en las manos del Señor. Él buscaba el perdón de Dios. Él decía: Señor, tengo un espíritu quebrantado. Ese es el sacrificio que vos esperás de mí. Y esa palabra quebrantado es la misma palabra que contrito. Nosotros la tenemos diferenciada en la traducción que tenemos, pero dice: al espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Saben, Dios siempre está cerca de nosotros. Aún en nuestros peores momentos, en nuestros momentos de mayor bajeza, con dolor y tristeza, pero siempre al lado nuestro. Siempre está cerca. El Señor Jesucristo dijo: el que a mí viene no le echo fuera. Él siempre está dispuesto a recibirnos con brazos abiertos, pero tiene que existir esa actitud apropiada, ese arrepentimiento que a Él le agrada y que tiene que ver con un corazón quebrantado, contrito, porque siente dolor en su ser interior porque ha ofendido a Dios. Siente rechazo por el pecado porque el pecado es rechazado por Dios. Y siente la necesidad de cambiar su dirección en la vida, de hacer lo que Dios quiere que la haga, cumplir la voluntad, restituir tal vez a alguien que ha agraviado, que ha dañado, que ha herido,
que ha ofendido. Muchas veces pensamos qué palabras usar para pedir perdón. Cuando hemos ofendido a nuestra esposa, a nuestro esposo, nuestros hijos, un familiar, un amigo, ¿cómo le digo? ¿Qué palabras son las que debería utilizar? Qué importante, ¿no? Es utilizar las palabras apropiadas. Pero Dios va mucho más allá porque Él ve mucho más allá y Él ve la actitud del corazón. Y yo quiero simplemente finalizar para que recordemos a fuego este concepto de tener un corazón contrito al confesar nuestros pecados delante de Dios, de 3 pruebas que nos ayudan a entender si tenemos una correcta actitud hacia Dios, si hay un verdadero arrepentimiento, ese arrepentimiento que agrada al Señor. En primer lugar, y siguiendo y viendo lo que ocurrió con David, vemos que hay una reacción. David reaccionó cuando fue amonestado, cuando fue corregido por el profeta Natán, que habrá tenido también sus temores, ¿no? Porque David era el rey y tenía en su mano y en su decisión la posibilidad de aún quitarle la vida a él. Ya había visto lo que había pasado con Urías Eteo, el marido de Betsabé, que había mandado a matar a David. Pero aún así, él fue y transmitió este mensaje confrontativo, y ahí reacciona. Es como en Lucas capítulo 15, en la parábola del hijo pródigo, cuando vemos que el hijo menor, después de haber malgastado en una provincia lejana todos los bienes que había pedido a su padre, y habiendo caído en la condición más baja, como hebreo, cuidando cerdos, dice, volviendo en sí. ¿Qué vemos ahí? Una reacción. Hay una reacción al comprender, al reflexionar, al darse cuenta de que está haciendo algo malo. Una reacción. En segundo lugar, una reorientación. No solamente reaccionar porque me di cuenta que hice mal, sino reorientar, redireccionar mi vida. Decir, yo no puedo seguir viviendo así. Yo no puedo permanecer o continuar en este camino. Yo tengo que dar la vuelta, tiene que haber un giro de 180 grados en mi vida. Tengo que volverme hacia Dios, tengo que cambiar, tiene que haber un cambio radical en mi vida. No solamente una reacción, sino una reorientación. De nada valdría que yo confiese mi pecado, pero mañana vuelva a caer y vuelva a reincidir en ese pecado. Tiene que existir ese anhelo, ese ferviente aborrecimiento, rechazo del pecado, tal cual Dios lo rechaza. Y tengo que orientarme hacia la voluntad de Dios, hacia lo que Dios quiere en mi vida. En tercer lugar, vemos como resultado una restauración. Restauración. Nosotros vemos que después de el arrepentimiento que tuvo David y que puso de manifiesto en alguno de los salmos que él escribió, exponiendo y mostrando el sentir de su corazón, y habiendo mostrado un genuino y sincero arrepentimiento, vemos que Dios lo perdona y lo restaura. Y vuelve a haber una comunión, un compañerismo. Volviendo también a la parábola del hijo pródigo, en Lucas capítulo 15, vemos que en el camino de regreso el hijo piensa, bueno, ¿qué le voy a decir a mi padre? Le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, solamente te pido que me hagas como uno de los jornaleros, uno de los empleados de más baja estima, de esos empleados rasos. Solamente te pido que tengas misericordia de mí. Tal vez iba pensando eso, pero cuando llega, el padre lo ve de lejos y se larga a correr y se echa a sus brazos. Y cuando él empieza a decir esa frase que seguramente había ensayado tantas veces en su mente, que expresaban un genuino arrepentimiento, el padre lo interrumpe y dice, vengan,
tráiganle ropas nuevas al verlo andrajoso, pónganle el anillo en su dedo, señal de autoridad, lo restaura, le restituye la posición que él tenía antes de irse. Eso es algo maravilloso y es explicativo y nos expresa cuál es la actitud de Dios, la actitud que Él tiene con nosotros cuando ve que hay un corazón contrito y humillado delante de Él. Cuando Él ve que hay un quebrantamiento sincero y genuino, Él nos perdona. Él nos restaura a la comunión nuevamente con Él. Y podemos sentirnos perdonados. Y podemos sentirnos restaurados. Podemos sentirnos en paz. Podemos sentirnos que Él nos puede usar nuevamente en su obra. Mi deseo es que todos y cada uno de nosotros podamos, aprendiendo estos conceptos, profundizar nuestra fe, crecer en nuestra fe, en nuestra vida cristiana, en nuestra experiencia diaria de comunión con Dios y tener cuentas cortas con el Señor. Qué importante es para nosotros todos los días profundizar, descubrir nuevos conceptos que nos ayuden a crecer, a fortalecernos, a tener un mayor discernimiento, a tener buenas actitudes que nos permitan no solamente tener una correcta relación con Dios, sino como consecuencia una correcta y adecuada relación con quienes nos rodean. Quiero invitarte a hacer esta oración. Y si nunca antes invitaste a Jesucristo a que sea el Salvador de tu vida, este es el momento en el que podés hacerlo. Porque te diste cuenta de que hay cosas que no están bien, hay pecados, y que tal vez las actitudes que vos tuviste en el pasado en relación a esos pecados no son las que te acercan a Dios, muy por el contrario. Y este es un buen momento para que puedas decirle: Señor, te pido perdón por mis pecados, me siento profundamente arrepentido, me siento triste, me siento mal por haberte ofendido, por haber hecho lo malo, por haber ido en contra de tu voluntad. Tu palabra dice: contra ti solo he pecado, Señor. Todo pecado es contra Dios. Decile en tu corazón: Señor, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón y te pido que vengas a ser el Salvador de mi vida. Te quiero recibir como mi Salvador y mi Señor. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque en ella encontramos insondables riquezas, tesoros maravillosos que nos ayudan a ampliar nuestra visión de la vida, nuestros conceptos, nos enriquecen, pero también nos ayudan a conocernos interiormente cada vez más. Señor, somos imperfectos y que somos propensos a pecar, a fallar y a caer, tal vez aún a reincidir en los mismos pecados. Pero Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que podamos tener un corazón sensible para tener un corazón quebrantado, que sea humilde cuando aún a través de otras personas nos marque nuestros errores. Señor, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga.